pues él está bien. Se ha ido, está bien, pero está con nosotros. Es que no es tanto, ¿verdad? ¿Para qué llorar? ¿Y para qué tantas tonterías? ¿No? ¿Para qué estás triste? ¿O no es verdad? Sí. Claro. Hay que ser más positivo. Sí. Y tú eres más práctica. Sí, muy eso práctica. desde luego, sí. Esa mañana la verdad es que no sabía qué esperarme. Cuando llegamos pensaba que íbamos a ver, que nos iba a contar una experiencia paranormal que había vivido ella en primera persona. Pero bueno, todo se transformó en esto que hemos visto y la verdad es que salí sorprendida porque soy bastante escéptica con este tema y la verdad es que se creó un ambiente y una atmósfera que no había, en el que no había estado nunca antes. Desde que yo soy muy pequeña he experimentado este tipo de situaciones, las he vivido en numerosas ocasiones, con lo cual es algo que lo tengo bastante asimilado y en lo que creo porque lo he vivido. Para mí no es nada extraño que sucedan estas cosas porque, bueno, siempre han surgido aquí en casa cosas desde que suenan platos, se mueven objetos, pero bueno, no quita que sienta algo de miedo porque es algo que no sabes cuándo va a venir y no esperas que pasen estas cosas. Entonces, cuando esto sucede es como que te asusta un poco, pero bueno, es algo que me pasa muchas veces y bueno, no pasa nada. Yo ya había hablado con ella en otra ocasión y la verdad que la primera vez que lo hice me llamó muchísimo la atención porque sin conocerme en persona y sin que Alba hubiera hablado con ella sobre mí, es que era imposible que ella supiera cosas que me dijo porque no se las había contado a nadie. Y la segunda vez, que fue cuando fui a casa de Alba y estuvimos todas juntas, sí que es verdad que me llamó muchísimo la atención que yo no, en ese momento yo no me encontraba bien conmigo. Supo cómo me encontraba en ese momento y cuando me hizo lo de quitar como hipnosis, no sé cómo calificarlo, que me quitó la pena, de verdad lo juro y no es mentira, que yo sentí como, no sé, como me había quitado un peso de encima de los hombros. Pues yo lo primero que voy a decir es que a mí estos temas siempre me han interesado mucho. Siempre he querido investigar acerca de ello. Entonces, cuando nosotras hablamos con Inma y nos contó lo que ella hacía en cuanto a evidencia y tal, cuando luego fuimos a grabar el documental, yo fui con esa predisposición de creer, de saber más acerca de ello, de escucharla. Pero como ser humano siempre hay cosas que no puedes darle una explicación, entonces no te terminas de creer hasta que no te pasa. Pues a mí me tocó una de esas cosas que yo no me terminaba de creer, que era el hecho de que Inma pudiese visualizar mi habitación con el simple hecho de mirarme o de que yo estuviese allí, de mi presencia. Cuando estás así en una postura, es que tienen unas posturas muy raras las sillas. Tú te acuestas en la cama y hay un espacio entre los pies y allí enfrente no visualizo si es una puerta o es una ventana. Enfrente de la cama, o sea, tú estás durmiendo acostada en la ventana, como yo la estoy viendo. Pues tú puedes decir que en una habitación hay una cama y una mesa, sí, pero todos los detalles, saber dónde está mi espejo, saber dónde está mi armario, incluso cómo yo me siento en mi silla o que mi habitación para mí es un templo, que en el sentido de que es un lugar donde yo me siento muy a gusto. Pues todas esas cosas, cuando te lo dice una persona que jamás en la vida ha estado en tu habitación, jamás ha visto ninguna foto de tu habitación, ni siquiera ninguna de las personas que estaban allí sabían cómo era mi habitación. Entonces, pues fue un poco impactante, la verdad. Yo no creía mucho en estas cosas y ella la verdad que me cambió un poco la mente porque, bueno, allí para empezar fue llegar y nos preguntó si habíamos tenido alguna experiencia paranormal o algo así. Bueno, le conté una que me dijo mi madre una vez. Y antes de que yo terminase de contársela, se empezó a poner como mala, como con mal cuerpo. Decía que mi abuelo estaba allí, mi abuelo fallecido, que estaba en el salón y con nosotros. Va y viene el abuelo. Le gustaba, cuando niña, no sé si te lo habrán dicho alguna vez, picarte mucho, cabrearte.
Jugaba mucho contigo. Le veo tumbado en la cama, jugando contigo siendo tú un bebé. ¿Alguna vez te han dicho que te quería ese hombre un montón? Sí. Pues era un hombre que no era gordo, gordo, pero tampoco era delgado, delgado. Tenía como una especie de barriguita. Mencionó un caballo de madera que yo tengo desde que soy pequeña y es que eso de la nada, o sea, ya me emocioné, o sea, y claro, tú te quedas como, no sé, son como una mezcla de sentimientos como súper extraños porque dices, porque esta mujer que no me conoce, que es la primera vez que me ve, con la que no he hablado, o sea, es que ni siquiera con Alba, que es mi amiga y es su hija, he hablado de esto nunca porque no ha salido el tema, o sea, que no se lo puede haber contado. Que de verdad, a mí lo del caballo dije... Fue una experiencia muy guay porque Inma es una persona espectacular, irradia mucha energía, incluso también me dijo que yo si me esforzaba podía llegar a ver lo mismo que ella. Y bueno. Y fue una experiencia desde luego para recordar, la verdad es que sí, porque eso de la meditación guiada que hicimos era la primera vez que lo hacía y fue bastante interesante. Creo que hay que concentrarse mucho y hay que estar muy metida en el momento, pero fue algo bastante interesante y desde luego de lo que no me voy a olvidar. A mí me cambió la mente porque dices, vale, ¿por qué estas personas que tienen el don, la capacidad de la evidencia, por qué si ellos te lo cuentan tan convencidos, por qué no va a ser verdad? O sea, mucha gente dirá, bueno, pues esto son historias, mucha imaginación, ¿vas a inventar 5 historias para cada una personificadas y que acierten? No sé, ¿lo he descrito bien? Sí. Tengo que preguntar porque me mira con una cara de que no creías nada. Es una cosa que, como se suele decir, hasta que no lo vives, no estás 100% segura de que es real, pero es que de verdad que lo es, que lo digo de verdad, que no lo intento mentir ni intentar convencer a alguien de algo que no es real porque es que de verdad que pasó. Estos temas para mí son importantes porque no todo el mundo cree en estas cosas y yo creo que la gente debería ser más confiada en estos temas, aunque sé que es difícil porque si tú no lo vives no te lo vas a creer. No es lo mismo que te lo diga una persona a vivirlo tú. Entonces es lógico que la gente pues no crea en esto. Entonces por eso el documental es una forma de hacer ver que existe tipo de gente y que es verdad, que no es nada inventado ni se ha trucado ni nada, porque o sea, es una persona totalmente desconocida que ha ido a contarles cosas a mis compañeras que no me han contado nada a mí, ni se lo han dicho a nadie, es algo, cosas personales y que no se suele contar a la gente, y entonces cuando una persona desconocida te dice todas esas cosas que tú solo lo sabes, pues impacta y dices, joder, ¿cómo lo sabe, no? Y yo creo que es una forma de darles más visibilidad a este tipo de personas, ya que hay un montón. Mi conclusión es decir, tienes que abrir tu mente, o sea, esa es mi conclusión. No porque no lo veas, tiene que ser mentira. Y bueno, pues ya está. Sigo en ello, estoy en ello y continúo con ello. Y bueno, siempre que sea con amor, ¿no?